Seguimos recorriendo los cultivos de verano y en este caso también lotes de Colonia Balcarce. Y estamos en un potero de maíz que realmente está, bueno, como se dice vulgarmente, cocinado por el sol, cocinado por las temperaturas, por la sequía. Y un cultivo, bueno, ya nos va a contar José, que fue sembrado en octubre. Normalmente, un cultivo de maíz sembrado en el mes de octubre espera realmente las primeras heladas en el mes de mayo, como para, bueno, comenzar entonces la cosecha. Y va despacito tomando esas tonalidades de sequía o sus hojas secándose de a poco. Pero en este caso, el secado fue abrupto por estas condiciones climáticas que estamos viviendo en estos momentos. Bueno, José, contanos un poco sobre este lote. Bueno, este lote es un lote típico de Colonia Balcarce, con buena profundidad de suelos. Esto puntualmente está sembrado el día 22 de octubre, con lo cual consideramos una muy buena fecha para Balcarce. Es un híbrido resistente a glifosato, no muy largo, te diría que un 118 de madurez relativa, un ciclo prácticamente completo para Balcarce. Un maíz excelente, de primer nivel, pero que bueno, a partir del mes de febrero, digamos, ya no empezó a encontrar condiciones para su desarrollo y se fue secando lentamente hasta llegar ahora al mes de marzo casi con la humedad ya para cosecharlo, ¿no es cierto? Hoy debe estar alrededor del 20% de humedad, con lo cual esto casi ni siquiera lo tenemos en el mes de mayo habitualmente. Está bien, José, en el periodo crítico del cultivo de maíz sembrado en esta fecha de principios de octubre es aproximadamente entre el mes de enero, mediados de enero. ¿En esa fecha llovió acá en la zona, por lo menos en una forma satisfactoria o para cubrir las expectativas de la humedad del suelo? En un principio, las lluvias de fin de año de que llegaron a este lote, parecía que hacía que todo viniera bien. Uno miraba el cultivo y el cultivo estaba bueno. Yo te diría que la floración se hizo con niveles de humedad aceptables. No excelentes, pero sí aceptables. Y el problema vino después durante el llenado de los granos. Uno puede ver que mira las espigas y los granos fueron fecundados casi en su totalidad porque se han podido llenar. No se ve la punta vacía, que es un síntoma característico de la falta de agua en la floración, ¿no es cierto? Yo creo que el problema fue de floración en adelante. Ahí hoy yo creo que es un maíz que a pesar de todo logró hacer su cosecha. Uno puede esperar, no sé, alrededor de entre 6 y 7 mil kilos probablemente en este tipo de cultivos. Por ahí los maíces que están sembrados más en forma tardía, que es una práctica que habitualmente se va haciendo más frecuente, estamos hablando de siembras del 15 de noviembre en adelante, ya en esta zona es cada vez más común. Yo creo que esos están mucho más complicados, donde prácticamente en algunos casos hasta no tienen ni espiga, te diría. Se ha visto ese tipo de lotes este año y las espigas que dan son muy chiquititas y faltan muchísimos granos. O sea, hay de esperar que ese tipo de lotes estén mucho más complicados, ¿no es cierto? A ver si este concepto vos coincidís conmigo, José. En general, en el cultivo de maíz, en realidad el rendimiento lo marca el número de granos y no tanto el peso de granos. Sí. Por eso entiendo que en este cultivo no va a caer tanto el rendimiento como vos comentabas, 6, 7 mil kilos en unas condiciones climáticas distintas. Y lo que significa esta espiga más chica es que no ha llenado el grano como debería hacerse en condiciones de humedad satisfactoria. Sí, tal cual. El principal componente del rendimiento es el número de granos, como bien vos dijiste. El peso de grano es importante, pero no es el principal componente. Lo que estamos viendo, que te vuelvo a repetir, en los cultivos más tardíos, lo que faltan son granos, digamos. Más allá de que el peso va a ser más bajo, falta cantidad, ¿no es cierto? En este espacio de Panorama Agropecuario vamos a continuar hablando del cultivo de maíz. Condiciones climáticas realmente muy adversas, como ya dijimos, prácticamente desde principios del mes de febrero hasta la fecha que no ha llovido en forma importante, temperaturas muy altas, bueno, hacen que el cultivo, que el maíz se vaya entregando, haya madurado, yo diría prematuramente, y claro, consecuentemente los rendimientos no van a ser los esperados. Pero vamos a hablar de un ensayo que se está realizando acá en la Estación Experimental INTA Balcarce, que conduce todo el equipo de Ecofisiología,
Bueno, y vamos a conversar con el ingeniero agrónomo Aníbal Cerrudo, que es profesional de la Unidad Integrada Balcarce. Hablando sobre el cultivo de maíz, sobre la siembra de maíz en suelos someros, en bajas densidades, y cómo reaccionan en estos momentos las plantas, bueno, cuando hay un problema importante de sequía. Los saludamos. Aníbal, buenos días, ¿cómo estás? Buen día, muy bien, gracias. Bueno, un poco la introducción está hecha. ¿Cómo vas con este ensayo en lo que hace lógicamente a la productividad, a la posibilidad de buenos rendimientos? Yo digo, entre comillas, ¿no es cierto? Pero en un ambiente que se está desarrollando en estos momentos muy adverso, ¿no? Bien, la idea de este experimento que tal vez ahora muestren tiene que ver con adaptar el cultivo de maíz a ambientes realmente restrictivos, o sea, suelos muy someros. Acá estamos en un suelo que tiene en promedio 40 centímetros a la tosca, al manto de tosca, o sea que el agua útil que puede almacenar este suelo es muy baja, entonces la reserva de agua que tienen las plantas es muy baja. Entonces el grupo está tratando de desarrollar o de adaptar el manejo de este cultivo para hacerlo apto o rentable en este tipo de ambientes y hacer una alternativa a cultivos de invierno o el cultivo de verano soja en este tipo de ambientes, ¿no? O sea, incluir o tener un jugador más en la rotación. Las dos prácticas de manejo que más efecto están o más impacto tienen en este tipo de ambientes son la fecha de siembra en primer lugar. Este maíz que están viendo ustedes es un maíz que se sembró en una fecha tardía en lo que es la zona, se sembró alrededor de exactamente el 20 de noviembre. O sea, es un maíz que va a estar llegando a madurez fisiológica tarde, va a llegar a madurez fisiológica, en teoría tendría que llegar en el mes de abril, ¿no? Y la floración la corrimos desde los primeros días de enero, la hicimos coincidir con los primeros días de febrero. De esta manera nos aseguramos que la demanda del ambiente sea menor. Sabemos que es un cultivo que es muy probable que le falte agua, entonces decimos, bueno, corremos la floración a un lugar donde la demanda sea menor. ¿Por qué? Porque hay menor temperatura, menor o mayor humedad relativa. Esa es un poco la idea. Y la segunda variable que se está investigando en este experimento en particular tiene que ver con la densidad de siembra. La densidad de siembra es una de las variables de manejo más importantes en el cultivo de maíz. Los productores saben que hay que ajustar la densidad del maíz al ambiente. En este sentido, nosotros estamos pensando en que en estos ambientes la densidad óptima va a ser mucho más baja a lo que estamos acostumbrados. Por ejemplo, el maíz que está, bueno, ahora lo van a ver, pero que está al lado mío, está sembrado en 15.000 plantas por hectárea, una densidad mucho más baja si lo compara uno con densidades a las que acostumbra sembrar el productor de 50, 60, 65.000 plantas por hectárea. Ahora, la idea es que estos híbridos que se van a sembrar en estos ambientes en bajas densidades, por un lado, tengan tolerancia a estrés, porque es probable que incluso en esas densidades tengan estrés, y eso lo estamos seleccionando en este mismo experimento, sembrándolos en alta densidad. Entonces ahí seleccionamos los que tienen mayor tolerancia a estrés, o sea que en alta densidad en suelo somero el que rinda más tiene más tolerancia a estrés, esa es un poco la idea. Pero por otro lado, si el ambiente es mejor de lo que uno espera, o por ejemplo uno decide sembrar en baja densidad porque el ambiente realmente es en promedio muy restrictivo, o en promedio muy somero, pero hay ciertos sectores del lote que tienen más profundidad. O tenemos un año atípicamente bueno para lo que es la región. Entonces, si nosotros bajamos mucho la densidad, corremos el riesgo de perder rinde, porque nos quedamos con muy pocas plantas. En ese sentido, buscamos híbridos que sean, nosotros les llamamos lo más plástico posible desde el punto de vista reproductivo, o sea, que una planta tenga mucho rendimiento por planta, ya sea porque tenga espigas muy grandes o porque tenga 2 o 3 espigas por planta, como ustedes lo van a poder ver acá. Este año en particular, que fue un año con estrés en el periodo crítico para este cultivo, por lo que es el suelo, y también un estrés fuerte en el llenado, vemos que con las densidades de 1.5 plantas por metro cuadrado o 15.000 plantas por hectárea, vamos a estar cerca del óptimo. O sea, vamos a obtener los máximos rendimientos que se podían alcanzar en este ambiente. Y la idea es mostrar que con este manejo se puede incrementar la productividad media que uno podía pensar que tiene este lote, ¿no? Que ahora van a ver que es muy somero, pero a su vez puede estabilizarle el rendimiento en el tiempo, que es lo más importante en este tipo de ambientes restrictivos. No solo la baja productividad media que hay que levantar, sino asegurarle al productor un piso de rendimiento, asegurarle que el cultivo no va a rendir 0, tampoco va a rendir 20.000 kilos, ni 15, pero bueno, apuntamos a 6.000 kilos y gran parte de los años obtener los 6.000 kilos.